Buenos días, Dios le bendiga, le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una mañana preciosa, bajo un silbo apacible, en la mañana del martes 3 de septiembre del 2025, y quiero llevarles a ustedes un tema que hice escrito hace unos años atrás, basado en el arrepentimiento, porque se oye mucho hablar acerca del arrepentimiento y tendemos en cierta manera, el ser humano tiende a confundir el arrepentimiento con el remordimiento, que no es otra cosa de que cuando te cogen, como dicen aquí en Puerto Rico, ese Spanglish, te cogen infraganti, te cogen con las manos en la masa, o te cogen haciendo algo que no debes. Y entonces ese bochorno te lleva como a sentirte culpable, pero es porque te mangaron, es porque te vieron y señalaron tu falta, tu error. En cambio, el arrepentimiento es lo que te lleva a hacer un giro, un cambio, es lo que se conoce como el metanoia. Es un cambio que algunos lo ponen que si vas en dirección hacia el sur, pues vuelve en dirección hacia el norte, o viceversa. Si vas en dirección del este hacia el oeste, o si del oeste al este, es en dirección contraria. Pero yo me quiero ir un poco más allá, un poquito más a lo personal. ¿Por qué? Porque independientemente en qué punto de las coordenadas tú estés, sea en el norte y yéndote hacia el sur, o en el este y yéndose hacia el oeste, siempre vas a terminar en el mismo punto cardenal dentro de un plano. En cambio, cuando tú espiritualmente haces un cambio, un giro de 180 grados o de 90 grados, tú lo haces no importando la dirección donde tú estés, tú lo haces en dirección hacia arriba, hacia el norte, pero al norte de Dios, hacia los cielos. Y el tema de hoy es un arrepentimiento que transforma, un arrepentimiento que transforma. Acompáñame y toma tu Biblia y vayamos al Evangelio según Lucas. Lucas el médico, en el capítulo 5, verso 32. Es un verso que es central e importantísimo para el Evangelio de Jesucristo. Dice Lucas capítulo 5, verso 32, a la gloria del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Quién dijo eso? Nada más y nada menos que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, el Emmanuel. No lo dijo hombre alguno como si fuera una filosofía. No, lo dijo el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías, Yahshua HaMashiach, Jesucristo. Tú lo conoces en español de esa manera. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tenemos que empezar por preguntarnos qué es arrepentimiento. Y buscando en definiciones, el arrepentimiento es, pudiéramos decir que es cambiar de opinión, cambiar de cosas que hacíamos que no agradaban, ya sea a una persona o a Dios, y cambiarlo hacia en favor de esa persona o en favor de Dios. Pero, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es el acto de arrepentirse.
Eso es un sentir un pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo. Así que, a la luz de las Escrituras, en términos humanos, pudiéramos decir o llamar al arrepentimiento o definir el arrepentimiento como un gran pesar por el pecado. Un gran pesar por el pecado que me compromete a ¿qué? A abandonarlo caminando en obediencia a su palabra, en obediencia a Dios. La Biblia dice en Proverbio 28:13, dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Por qué dije en términos humanos? Bueno, es que las promesas de Dios en cuanto a bendecirnos están condicionadas en la Escritura a la obediencia a Él. El mero hecho o el simple hecho de desobedecer a su palabra simplemente acarrea consecuencias. Por lo que cuando leemos que Dios se arrepintió en algunos versos que dice, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre, como se habla en Génesis, no es otra cosa sino que cosechamos lo que sembramos. Cosechamos lo que sembramos. Vayamos un momento a Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18, verso 8 al 10. Dice: pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Por esta razón es que mencioné ahorita que esto era en términos humanos, no en términos de Dios como tal. Un gran pesar por el pecado que me compromete a abandonar el pecado. Pero ¿cómo yo puedo abandonar el pecado? El apóstol Pablo dice que mora el pecado en uno. Dice que está aquí, dentro de él, ay de mí, con este cuerpo de muerte, cuerpo de pecado. Pero ¿cómo entonces podemos comprometernos a abandonarlo? ¿Cómo abandonamos el pecado? Caminando en obediencia a Dios. Esto es un día a día. Esto no es que hoy camino y mañana pues déjame hacerlo de mi manera para ver. No, esto es un día a día. Un gran pesar por el pecado que me compromete a abandonarlo caminando en obediencia a Dios. Nos encontramos tal vez con un amigo, para hacer una analogía y un ejemplo. Un amigo que nos dice, hace tiempo no lo veíamos, y nos dice: oye, ¿sabes qué? Soy cristiano, me convertí al evangelio. Y uno pues se emociona y dice: caramba, wow, qué bien, qué bueno, gloria a Dios, ¿cómo fue eso? Y entonces él hace referencia a esta persona y dice que sintió como un impulso, algo que le dio un cosquilleo cuando estaba en la iglesia y escuchó el mensaje, y ese impulso lo llevó a confesar a Dios y hacer una confesión de fe, y me hice miembro de la iglesia también. Pero ¿qué sucede? Que mientras pasa el tiempo,
observamos que este individuo, esta persona, este amigo, no hubo un cambio en él. Sigue igual que antes. Sigue haciendo esas bromas de doble sentido. Sigue hablando malo. Lo único que sabe es expresar malas palabras. Sigue mintiendo. No muestra absolutamente ningún cambio de conducta. Un cambio en su interior que demuestre arrepentimiento. ¿Qué sucedió aquí? También está el que lucha con el pecado constantemente, aún siendo cristiano, y cae. Vuelve otra vez, se arrepiente y vuelve y cae. Y así una y otra vez en el mismo pecado, y no sabe por qué cae tantas veces, sabiendo que lo que dice la Escritura, Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aún así, sigue cayendo en el mismo pecado y se pregunta y dice: yo no entiendo por qué yo caigo y no venzo al pecado. Pero es que la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo es que yo sigo cayendo en pecado si ya yo le confesé? De modo que si alguno está en Cristo, no es otra cosa que si Cristo está en mí. Esto significa que es un nacer de nuevo, en lo que se conoce en la Escritura como nueva criatura es, que hay cambio, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas, un cambio, un nuevo nacer, un nuevo nacimiento. Cuando una mujer está por dar a luz, hay una criatura desarrollándose en su vientre. Pero cuando pare, ocurre un cambio, un nacimiento. En una persona ocurre un nacimiento, o sea, un nuevo cambio. ¿Cuál es el problema con el que pasó al frente, hizo profesión de fe, pero sin cambio? Y tal vez la persona diga: está bien, pero es que ese es mi problema, eso yo lo resuelvo. Fantástico. Mira lo que dice Lucas capítulo 24, verso 45. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Al amigo que piensa de esa manera, Dios nos hace un llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque su llamado al arrepentimiento es un llamado a la salvación. No puede haber perdón de pecados si no hay arrepentimiento del mismo. Y tal vez dirá: oye, es que la Biblia dice que la sangre de Cristo me limpia de pecado, y está en lo correcto. Es una porción de las Escrituras. Nadie puede limpiarse por sí mismo del pecado. Yo no puedo coger y arrancar mi pecado de mí mismo. Porque hacer eso o decir que hago eso es poner a Dios como mentiroso. Y la Biblia dice en Romanos 3:4: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
Pero como mencioné ahorita, y vayamos nuevamente a Juan, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay confesión sin arrepentimiento. Escúchalo bien. No hay confesión de pecado sin arrepentimiento. Y no hay arrepentimiento, un arrepentimiento auténtico que transforma, si no hay cambio. Tiene que haber una acción a nuestra decisión. Mi papá dice: ponle acción, hijo, ponle acción a tu reacción. Romanos capítulo 2, verso 4. El apóstol Pablo, en la carta a la iglesia en Roma, le dice, menciona una de sus manifestaciones o una de las manifestaciones del ser humano sin Dios. Pero luego continúa en el capítulo 1, en el capítulo 2 diciendo: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando se lee el capítulo 1 de Romanos, muestra la condición del ser humano sin Dios. Una condición que no solamente, como dice el último verso de Romanos, no solamente dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. La buena noticia es que Dios está empeñado en que tanto el impío como el pecador venga al arrepentimiento para su salvación. Vuelvo otra vez con el verso 32 del capítulo 5. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero, ¿para qué? Para salvación. En 2 de Pedro capítulo 3 verso 9, la Escritura nos dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una cosa es lamentarse por algo que hizo malo, y otra es arrepentirse. Cometen algún pecado que los pone avergonzados, sienten vergüenza, tal vez porque alguien lo vio o se dio cuenta del gravísimo error que cometió. Póngale cualquier verbo negativo: adulterio, fornicación. Tal vez lo vieron fumando o bebiendo en algunos de esos lugares, o tal vez profiriendo una de esas palabrotas que no están en el diccionario bíblico. Las malas palabras. El asunto fue que, como dice el refrán, y mencioné al principio, que caímos en la página de Sheol y nos cayó encima ese peso de vergüenza porque alguien nos vio y simplemente nos lamentamos por eso. Pero pasa el tiempo y volvemos y lo hacemos. Estoy hablando del impío y el pecador. Hay algo que está sucediendo que no debe ocurrir. Hay algo que no estamos haciendo y que debemos hacer, que es arrepentirnos. Tiene que haber un profundo dolor por haber pecado ante Dios, por haber pecado ante el Dios creador, no solamente del universo, sino el creador y formador tuyo.
un profundo dolor que nos lleve a abandonar ese pecado, a comprometernos con Dios, a dar un giro, no de 180 grados, como mencioné al principio, sino un giro de 90 grados, un giro hacia arriba, hacia el autor y consumador de la fe, Jesucristo, que está a la diestra del Padre. Que igual forma tenemos que saber que la única manera de poder saber que tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es a través de la Escritura. Porque la Escritura misma dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay que cambiar ese rumbo que nos sigue desviando de su palabra y que nos aleja cada vez más de Dios. Dios, nuestro Dios, el Padre que está en los cielos, en el tercer cielo, es un Dios santo, santo, santo. Y vivimos en una sociedad donde no tienen a Dios en su noticia. Lamentablemente decirlo, Dios no es reverenciado. Le faltan constante y continuamente el respeto a Dios, a su palabra. No les importa que es un Dios santo. De hecho, blasfeman contra su palabra. Procuran quemar este libro como si fueran a hacerle daño. Este libro, la Biblia, es la palabra de Dios viviente, es más viva que cualquier persona que transforma. Más allá de informar, la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, te transforma. Por lo que vivimos en esta sociedad que aborrece la palabra de Dios. Pero tengo que decir que Dios, el Dios santo, el eterno, no tolera el pecado. Punto. Hay un refrán que dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Bueno, la Biblia dice, Proverbios capítulo 6, verso 16 al 19, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y aquí se le habla tanto a la iglesia como al pecador. Dios, por su palabra, no pasa por alto el pecado, punto. El verso que leímos hace unos segundos atrás no está hablando de cosas abstractas, sino del que hace, del que tiene un corazón que maquina pensamientos inicuos, del que tiene los ojos altivos, del que tiene una lengua mentirosa, del que habla mentira. Por lo que, si Dios aborrece eso, pues entonces tenemos que deducir que Dios no es que ama al pecador y aborrece el pecado. No. Él aborrece al pecador. Por eso es que lo llama al arrepentimiento. Alguien pudiera decirme, mira, Saúl, mire, caballero, mi Dios es así y así y así también. ¿Por qué? Porque mi Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero si su Dios no es como el que está revelado en las Escrituras, tenga mucho cuidado de que no estés cayendo en idolatría, porque estás ideando en tu mente a un Dios que tolera todo capricho y que tolera todo pecado
en pro del amor, porque Dios es amor. No. Tengo que decirte que lamentablemente estás en un error, porque el amor de Dios fue manifestado en la cruz del Calvario. Un amor ya determinado desde antes de la fundación del mundo. Y hoy día el mundo adora lo que sea. Puede ser de palo, de yeso, de metal, de oro, de plata, cualquier imagen, escultura, de lo que sea, con tal de que no te digan qué hacer y que también no te digan qué no hacer. Siempre y cuando esté en esas condiciones, estamos bien. Por eso es que acuden a estatuas, adorando imágenes que tienen ojos y no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan, y encima de eso tienen pies y hay que llevarlos, cargarlos porque no andan. Pero tampoco te dicen lo malo que estás haciendo. Lo único que te dice lo malo que estás haciendo es una conciencia que está ligada a Dios. ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Por lo que eso ya está en tu corazón. Por eso es que conoces el mal. Por eso es que sabes que estás viviendo a espaldas de Dios. No hay ateos. Solo personas que no quieren confrontar su pecado, su desobediencia a la palabra de Dios, y como no le dicen qué hacer y qué no hacer, mientras yo caiga en ese pensamiento, pues estamos bien. Pero la palabra de Dios confronta. Es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Es como espada de dos filos que corta, que penetra para adelante, para atrás, para los lados. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Querido hermano, querido amigo, Dios es santo. Dios no puede ser burlado. En Gálatas capítulo 6, verso 7, el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Galacia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Solo hay un Dios verdadero, amigo y amiga. Solo Dios es verdadero, el Dios de las Escrituras. Un solo Dios y un solo Cristo, Jesucristo. ¿Dónde lo dice? Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios es santo y nos ama, iglesia, pero aborrece el pecado. Aborrece el pecado que nos aleja de Él, y aborrece el pecado porque sabe lo que el pecado hace al ser humano. Lo lleva a la muerte. Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y la paga, el salario, el saldo, la retribución por el pecado es la muerte. Romanos capítulo 6, verso 23. Pero hay esperanza para ti, amigo, amiga. Primera de Juan capítulo 2, verso 1. Te estoy citando palabra porque es la palabra la que no retorna tras vacía. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora bien, no te agarres de eso para seguir pecando, porque dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Solo para que lo tengas en mente. Sin embargo,
Romanos capítulo 6, verso 22 nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Cuándo? Cuando viene esa convicción de pecado, de haber vivido a espaldas de Dios, y te lleva a un arrepentimiento que transforma. Su misericordia te alcanza y su gracia, que es Jesucristo, te salva. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, que no es otra cosa que la separación del mundo y de sus placeres para vivir la vida conforme a la palabra de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, como objetivo, como meta, como propósito, la vida eterna. Romanos capítulo 6, verso 22. Así que no se trata de sentirse avergonzados por haber pecado, por haberle dado la espalda a Dios, sino un gran pesar por el pecado que provoqué en mí mismo y que me compromete a abandonar el pecado y caminar en obediencia a Dios. ¿Cómo? Por medio de su Espíritu. ¿Cómo? Por medio de la palabra. Porque el Espíritu de Dios te guía a la verdad, a toda verdad y a toda justicia. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y nosotros tenemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, palabra que no retorna atrás vacía y que te convence por su Espíritu de pecado, de justicia y de juicio. Tiene que haber en nosotros un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento auténtico, un arrepentimiento que transforma. Recordemos que Dios nos conoce. Él nos creó. Sabe si en nosotros hay un arrepentimiento auténtico. Él sabe si estamos arrepentidos de veras o si simplemente estamos avergonzados porque nos vieron hacer tal o cual cosa mal. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Israel cuando Salomón construyó el templo? Ese primer templo a Jehová, y se lo estaba dedicando. No que él lo quiso hacer por puro capricho, sino que él lo hizo conforme a la voluntad de su padre David, que iba a levantar un templo, y Dios no se lo permitió porque había derramado mucha sangre. Sin embargo, le dijo que su hijo iba a levantar una casa para él. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Israel cuando Salomón levantó el templo a Jehová? ¿Acaso simplemente le dijo: si se humillaran y oraran y me buscaran, nada más? No. Dios no le dijo así al pueblo de Israel. Dios no le dijo así al rey Salomón. Él dijo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, es entonces y solo entonces, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Siempre trae condición la bendición de Dios para la vida del ser humano. Si se humilla y ora y buscan su rostro y se convierten de sus malos caminos. ¿Cuáles son los malos caminos? Todos los que están en contra de la palabra de Dios. Todo lo que te lleve a desviarte de la voluntad de Dios por su palabra, esos son malos caminos. Profundo pesar por el pecado,
un compromiso de abandonarlo y caminar en obediencia a Dios, a su palabra, un arrepentimiento auténtico. En este tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir como iglesia de Cristo, estamos viviendo el tiempo de ¿qué? De la tolerancia al pecado. Aquí se tolera todo. Se tolera de tal manera por el pretexto de no ofender. Se procura en muchas iglesias predicar de un modo que se dé a entender que se tolera todo. Cuidado, porque, y lo que voy a decir va a ser chocante para algunos, pero el Evangelio de Jesucristo es para todos, pero no es para todos. ¿Cómo es eso, Saúl? Sencillo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le está diciendo en esta hora. Jesús, en el mensaje de la vida eterna en Él dijo que Él era el pan de vida que descendió del cielo. Y sabiendo Él que susurraban, murmuraban, porque no creían en su mensaje de salvación mediante Él, les dijo: ¿acaso esto les ofende? ¿Queréis acaso también iros también vosotros con los que les ofenden? Porque esto se lo dijo a los discípulos cuando le dijeron: Señor, dura es esta palabra, ¿quién la ha de oír? Oye, si esto les ofende a ustedes, déjenme decirles que no hay otra. Esto es lo que hay. O sea, no es conforme a sus voluntades, es conforme a la voluntad de mi Padre, el cual me trajo aquí, me vino aquí, me despojé a mí mismo, haciéndome hombre, en calidad de hombre, sufriendo hasta la muerte y muerte de cruz. No para que hagas las cosas conforme a tu voluntad, es para que las hagas conforme a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre que envió a Jesucristo. Por lo que podemos predicar en una iglesia prosperidad, salud, una sana convivencia, paz, gozo, honestidad, una honradez, un servicio total, póngale el nombre. Pero si el hombre o la mujer no se arrepiente, si no ocurre un profundo dolor por su pecado, que lo tiene apartado, separado de Dios, solo, ¿sabes qué, iglesia? Solo tendremos como resultado un conjunto de personas dentro de un templo con buenos sentimientos, pero perdidas al punto de ir lamentablemente rumbo al infierno. Amigo y amiga, iglesia igual, Dios no tolera el pecado en el ser humano, punto. No lo tolera. Él sabe lo que el pecado le hace al ser humano, lo que produce en el ser humano, sea un creyente o no lo sea un impío o un pecador, lo lleva a la perdición. Pero como nos ama tanto, no tolera que el pecado se enseñoree de sus hijos, así como tampoco no tolera que el pecado se enseñoree del inconverso, del impío y del pecador. No lo tolera. Dios anhela que no se pierdan. Él no desea que se pierdan. Leí hace unos minutos atrás que en 2 de Pedro 3:8 dice que Él
quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dice, y vuelvo y lo cito, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál? La de su venida, su regreso. Sino, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el salmista David, en el salmo que no muchos gustan de leer porque es un salmo extenso, bastante largo, en el verso 133, expresa lo siguiente: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ahora bien, cuando el Señor le habla a Juan respecto de las 7 iglesias del Asia Menor, tú le conoces como las iglesias del Apocalipsis, le habla acerca de la iglesia en Tiatira y le dice que conoce sus obras. De hecho, a las 7 iglesias le dice el Señor: yo conozco tus obras. Él es omnisciente. Y le dice que Él conoce sus obras, que eran mayores que las primeras, pero que tenía contra esa iglesia de Tiatira algo que no toleraba como Dios santo que es. Cuando leemos en Apocalipsis capítulo 2, verso 19, dice: yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. La iglesia en Tiatira toleraba el pecado, toleraba a esa mujer Jezabel, o más bien el espíritu de Jezabel. Para los efectos, Tiatira parecía ser una iglesia madura. ¿Por qué? Porque crecía en amor, en fe, en servicio, en paciencia. 3 de los 9 o de las 9 características del fruto del Espíritu Santo. Pero también crecían tolerando la doctrina de Jezabel, crecían tolerando el pecado, tenían todo lo que se pudiese esperar de una iglesia, pero no querían arrepentirse, de su fornicación espiritual. Si vamos a Lucas capítulo 15, verso 11 al 24. Aquí se habla lo que se conoce como la parábola del hijo pródigo. Yo la llamo la parábola del padre amante. Y aquí en esta parábola Jesús muestra a un joven cuya condición cayó en lo más bajo para el pensamiento judío que pudiera interpretar. Cayó en lo más bajo, lo tenía todo, pero decidió darle la espalda a su padre. Luego sale de su casa lo más lejos posible, lejos. Esto me acuerda cuando yo huía de la presencia de Dios.
lo más lejos posible, no solamente de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me hablaba al oído y me decía: Saúl, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y nadie las arrebata de mi mano. Saúl, nadie te va a arrebatar de mi mano. Y yo huía para otro lugar y seguía huyendo. El salmista David dice: ¿a dónde huiré de tu presencia y a dónde me iré de tu Santo Espíritu? Sin embargo, este joven huyó lo más lejos posible de la casa de su padre, pero le pidió su herencia, sus bienes. El asunto está en que lo malgasta, se queda sin un centavo, cae una gran hambre, una hambruna en aquel lugar, al punto de caer en lo más bajo que pudiera pensar cualquier judío: criar cerdo. El judío sabe que por sus costumbres, tiene costumbres de él personalmente, no, escritos en la Torá, y tienen al cerdo como una cosa inmunda, como lo más bajo que pudiera existir. Pero no tan solo era criar cerdo, sino desear llenar su estómago de la comida de los cerdos. Eso era más asqueroso todavía. Y para colmo, nadie le daba ni aún la comida para cerdo. ¿Y qué ocurre? Vuelve en sí. En otras palabras, él no estaba en su sano juicio. Se había vuelto loco. Estaba errante, gastando, despilfarrando todo lo que tenía, ¿sabes qué? Por placer. ¿Cuántos estuvimos así? Como dije en la predicación que grabé hace un tiempito atrás, de los huesos secos, oíd palabra de Jehová. Estaba como hueso seco. Saúl estaba como los huesos secos, secos en gran manera. Y este joven estaba así por placer. Pero dice en los versos 17 y 18 que volviendo en sí, dijo: me levantaré. Hay un cantante, un ministro de la música cristiana de los años 90, Blanton Rivera, que cantaba ese cántico que dice: tú me levantarás, aunque no tenga fuerza, siempre me amarás, a pesar de mi condición. Aleluya. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, oye, todo va bien hasta ahí, hasta ahora. Pero ¿qué hubiese sucedido si este joven se hubiese quedado solamente con la reacción? ¿No se acuerdan lo que mencioné hace unos minutos atrás cuando les dije que mi padre me decía: ponle acción a tu reacción? Si este joven se hubiese quedado solamente con la reacción, obviamente seguiría en lo mismo, en el mismo estado, en la misma condición, apacentando cerdo y ansiando comer de su comida. Sin embargo, lo hizo. Él dijo: me levantaré e iré, y fue. En un arrepentimiento genuino, auténtico, o en un arrepentimiento que transforma. Toda acción o toda reacción me lleva a una acción. Y levantándose, vino a su padre, y el hijo le dijo: he pecado. Lo primero no es: llegué aquí, papi, mira a ver, acomódame por ahí, perdón. No. Él le dijo: he pecado. Verso 21. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Gloria a Dios, que no depende de nosotros, que su misericordia depende de Él,
que aún a veces cuando nosotros tenemos el pensamiento de ya yo no puedo ser tu hijo, Señor, ya no puedo ser tu hijo. ¿Qué hizo el Padre? Corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Aleluya. Porque no depende de ti. Su perdón depende de Él. El perdón depende de Dios. Y el que te haga hijo no depende que sea tú. Depende de Él. Y Él corrió a sus brazos, se echó sobre su cuello y lo besó. Aleluya. Hubo un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento auténtico, un arrepentimiento que transformó la vida de ese joven, un arrepentimiento que Dios manda a toda persona para que vengan a los pies de Jesucristo. Regularmente, aunque no debería ser así, pero regularmente no es hasta que perdemos todo, que se nos va todo por el suelo, que tocamos fondo, que llegamos bien bajo. No es hasta ese momento que entonces ocurre eso, reaccionamos. Como dice en Lucas 15:17, volvemos en sí. Y es entonces que nos damos cuenta cuán alejados estamos nosotros de nuestro Padre Celestial, el Padre de las luces, el Padre que está en los cielos. Muchos de los que nunca han tenido a Dios en su noticia, y mucho menos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, por no decir todos o casi todos. Muchos pasan por esa experiencia tan profunda de un arrepentimiento auténtico que transforma. Y que luego, ¿sabes qué? Nada los mueve a desviarse si se mantienen agarraditos de la palabra de Dios. Esto me acuerda la conversión, el testimonio de nuestro hermano Gille Ávila, teniendo todo, lo que le faltaba era sarna para rascarse, él lo tenía todo. Era profesor de ciencia, tenía un gimnasio, fue Mister Puerto Rico, Mister Estados Unidos, ganó título, jugaba en la pelota en la AA, en su pueblo natal de Camuy. Lo tenía todo, pero no tenía a Cristo. Y fue a través de una predicación de un evangelista americano, teniendo iglesias a su alrededor, teniendo iglesias evangélicas en diferentes lados. Prendió la televisión a ver las carreras, porque también tenía una agencia hípica, pero se topó con ese mensaje de ese evangelista llamado Oral Roberts, y esa palabra entró a su corazón al punto que nada lo llevó a desviarse y se enfocó en predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué Dios permite eso? Sencillo, porque Dios busca captar nuestra atención. Tiene que quebrarse nuestra voluntad, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Tiene que quebrantarse todo nuestro ser. Reconocer que de nada nos puede servir cualquier confesión de fe, cualquier creencia, póngala que sea, o buenas obras que pudiéramos realizar. Nada de eso cambia al ser humano. Nada de eso lo transforma. Mateo capítulo 5, verso 46 al 48 nos dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
solo Dios debe cambiar nuestro ser. Cuando la Escritura habla de ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, no es que lleguemos a tener la perfección de Dios, jamás la tendremos. Pero ser perfecto es estar completos en su palabra. Su Espíritu Santo, quien nos cambia, nos lleva a la verdad que es Jesucristo con su sangre. Y Jesucristo con su sangre nos limpia de todo pecado. El arrepentimiento es cambio de vida, amigo y amiga. O más bien, un cambio de muerte a vida. Cambiar es optar por no pecar, por obedecer a su palabra. Y al obedecer a su palabra, nuestra fe crece. ¿Por qué? Porque nos lleva a Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Fe que agrada a Dios. Sin esa fe en Jesucristo es imposible agradar a Dios. Es un arrepentimiento auténtico, un arrepentimiento que nos transforma, que nos lleva a una conversión genuina a Cristo, a una profunda convicción de su perdón por su misericordia, a una certeza de su salvación por su gracia. ¿Cómo les explico esto de forma sencilla y simple? Misericordia y gracia. Misericordia es no recibir lo que merecíamos, la muerte. Y gracia es recibir lo que no merecíamos, la salvación. La confesión no puede separarse, desligarse del arrepentimiento. Ambas son inseparables. Esto puede que suene fuerte, pero si yo hago una confesión de fe, una profesión de fe, sin la intención de cambiar en mi interior, es porque no ha habido un arrepentimiento auténtico, porque no lo he rendido, porque no tengo la intención de renunciar al pecado. ¿Y cómo yo sé que en mí hay un arrepentimiento auténtico, genuino? Cuando en mi confesión a Cristo le entrego todo lo que Dios o todo lo que a Dios no le agrada en mi vida, en deshacerme y entregarle todo lo que a sabiendas sabemos que no le agrada a Dios, ahí yo puedo entender que hubo un arrepentimiento auténtico. ¿Para qué? Para que Él me cambie, me transforme por su palabra, por su Espíritu. Es entregarle todo vuestro ser a Él, el 100% de nuestra vida a Dios. Dice en Hebreos capítulo 12, verso 1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En Hechos capítulo 17, versos 30 y 31, unos versos que yo en casi todos los videos lo expongo, dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, al cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Y en Romanos capítulo 10, verso 8 al 10 nos dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Sabes por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, verso 5. De modo que entonces termino con lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video y compartirlo, para que la palabra de Dios pueda expandirse por medio de estas plataformas que van reconociendo a medida que se van compartiendo, reconociendo que es una palabra o un video importante para llevarlo a cabo en otros lugares y así expandir el Evangelio de Jesucristo mientras el día dura, hasta que Cristo regrese por su iglesia. Te espero junto con nuestros hermanos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Shalom. Dios le bendiga.